Usted se va a acordar de inmediato. Un lujoso crucero que se hundió y un capitán que abandonó la nave y a sus pasajeros a su propia suerte. Hace 10 años ocurrió este impresionante naufragio en Italia del Costa Concordia, una tragedia en la que murieron 32 personas y en la que sobrevivieron los chilenos que iban a bordo, quienes hoy nos cuentan su historia en este nuevo capítulo de Archivo 24. Andrea Aguilar con la nota. Buonasera Costa Concordia, cortesemente, ¿avete dei problemi a bordo voi? El 13 de enero del 2012 ocurría una de las peores tragedias de la navegación a nivel mundial. Eso fue un caos, eso fue una media hora terrible. Tivemos un problema nos nossos geradores eléctricos. Hace exactamente 10 años se hundía el crucero Costa Concordia. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io, lei vada a bordo. El oleaje se golpeaba contra el casco y sonaba horrible. 12 chilenos iban a bordo de un barco que creían que nunca podría hundirse. Y termina el capitán diciendo que no se preocupen porque este barco es insumergible. O sea, esto no va a ocurrir. Hace una década era impensable que se hundiera la lujosa embarcación del Costa Concordia, una suerte de torre de Babel flotante en la que viajaban cerca de 4.200 personas. Vimos el crucero, estábamos todos bien ansiosos porque era como una experiencia nueva. Ninguno de mi familia había andado en crucero antes. Era uno de los mayores cruceros de Europa y su plan de viaje consistía en navegar por el Mediterráneo ofreciendo una experiencia de lujo en la que los pasajeros tenían acceso a 3 piscinas, 5 restaurantes, 13 bares, un casino y un salón de baile y hasta un teatro. Bueno, nos subimos, no hubo ningún problema, entregaban las piezas. Yo estaba ubicado en el piso 2, con ventana, pero en el piso 2, abajo. Ernesto Trincado, su esposa y sus 3 hijos eran parte de los 12 chilenos que iban a bordo del Costa Concordia hace una década. Recuerda con detalle cómo sus vacaciones familiares se convirtieron en una tragedia mundial. El barco se inclina, que se corta la luz, que empiezan a caer los vasos, que se quiebran y la losa, y los gritos, y el primer instante, digamos, de decir, oh, aquí algo pasó. Lo que verdaderamente había pasado en el crucero fue durante horas una interrogante para los 3.200 pasajeros y gran parte de las 1.000 personas de la tripulación, enfrentados al caos sin saber lo que les esperaba. Buonasera Costa Concordia, cortesemente, ¿avete dei problemi a bordo voi? Abbiamo un blackout a bordo e stiamo verificando le condizioni. Sale un mensaje que dice que ha habido una emergencia, han tenido un problema en un generador eléctrico y que se le pide a los pasajeros que vayan a sus piezas. Pero la realidad era otra. A las 9:45 de la noche, el crucero había chocado con una roca que rodeaba la isla italiana de Giglio y se había abierto un agujero de 53 metros, por el que estaban entrando cerca de 2.200 toneladas de agua. Me llama la atención que de repente empiezo a sentir como este movimiento que uno siente cuando un auto toma las curvas. O sea, más que ese movimiento, la fuerza. Felipe Trincado, al igual que su padre, estaba entre los 12 chilenos que fueron testigos de uno de los peores episodios de la navegación mundial en el siglo XXI. Juntos reconstruyen las escenas del caos que quedaron en su memoria hace una década. Esta cuestión se hunde, lo más probable es que no hay botes salvavidas, nos dimos cuenta de que hay un montón de barcos alrededor, pero ni una forma de llegar a ellos si no fuera nada, entonces nos vamos a ir al agua. Y si nos vamos a ir al agua, tenemos que estar preparados. Y después se produce una calma, ese silencio Titanic, no sé si viste el Titanic que se sentía todo como en silencio adentro, pero se estaba hundiendo, ¿entendés? Entonces, un silencio así. El silencio se rompería cuando los pasajeros empezaron a entender que la situación era grave y el enorme barco de 14 pisos en el que viajaban se hundía. ¿Tú por qué andas con salvavidas si todo está bien? Estaba cerca yo del fondo del barco, estaba en el 2.º piso y siento que el barco como que se tambalea y pega unos azotes. Inmediatamente yo me di cuenta que habíamos chocado. Aunque ha pasado ya una década de la tragedia, las fotos de Vivian Parra y su familia durante el crucero les devuelven a la memoria los detalles de lo que pasó ese 13 de enero del 2012. Vivian, cuéntame cómo fue ese día, en el momento exacto en el que te das cuenta de que se están enfrentando a una emergencia mucho más grave de lo que pensaban. Fue absolutamente trágico, nosotros nos pilló en el comedor
y las escenas fueron dantescas de lo que vivimos, del miedo, de los apagones, de las cosas que se rompían. La verdad que fue bastante duro. De hundirnos no nos hundimos, estamos a la orilla. El barco puede encallar. Ustedes tuvieron un momento en el que se separaron como familia. Cuéntame un poco cómo afrontaron esto, esa incertidumbre de saber que no iban a estar juntos en medio de la tragedia. Y en ese momento yo creo que fue el más duro, el entregarlo y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y después preocuparnos de cómo salir nosotros de ahí, dentro de ese tremendo caos. Pero mientras reinaba la zozobra al interior del crucero, uno de los primeros en estar en los botes salvavidas fue el capitán del crucero Francesco Schettino, quien aseguró que se había caído del barco accidentalmente y que tuvo que alejarse para no morir aplastado. Sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti! Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo! Ma si rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? La indignación y la molestia eran evidentes en la comunicación entre el capitán del puerto, Gregorio De Falco, quien acusó a Schettino de haber abandonado el barco para salvarse. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. Según las investigaciones, Schettino quiso desviar la ruta original para pasar cerca de la isla Giglio para complacer a su amante, una joven moldava, sin percatarse del entorno rocoso que causó la tragedia. Y saben que apareció la misteriosa rubia que, según se rumoreaba, estaba acompañando al capitán del crucero Costa Concordia en el momento del accidente. Pero mientras el capitán del Costa Concordia ya estaba a salvo, la situación era cada vez peor al interior del crucero, en el que ni siquiera los tripulantes sabían cómo bajar los botes salvavidas. Arriba empezaban todas las instrucciones de todo lo que pensaban que era experto y decían, no, hay que hacer esto, hay que hacer allá, no, suelta allá, no, amarra acá. Imagínate, o sea, pero ninguno era experto. Eso fue un caos, eso fue una media hora terrible. Obviamente con el oleaje se golpeaba contra el casco y sonaba horrible. Estamos hablando de la fibra de esta cuestión contra el acero del casco del Concordia y se golpeaba y subía con el oleaje y para abajo yo no escuchaba. Yo veía los pedazos de fibra que iban quedando en eso. Esta familia chilena tomó la decisión de subir hasta el casco para ponerse a salvo, en lugar de obedecer la orden que habían dado por el altavoz de irse a los dormitorios. Seguimos escalando hacia distintos puntos hasta que llegamos hasta el casco. Y en el casco está esta cuestión de lado. Y estábamos sentados en el casco mirando ahí hacia el infinito de ya, pues esperemos estar más cerca del agua. Al rescate del naufragio acudieron la Guardia Costera italiana y decenas de habitantes de la isla de Giglio, que a diferencia del capitán del barco, buscaron por todos los medios ayudar a quienes estaban a bordo. Lo que más recuerdo es ver el terror en la mirada de la gente. Es como la imagen del Titanic. Es gente que está perdida, que necesita ayuda. Esos rostros asustados no se me olvidan. En medio del crudo invierno, los habitantes de la pequeña isla abrieron sus casas para recibir a los náufragos y la iglesia del lugar sirvió de refugio para muchos antes de que llegara la ayuda del Estado italiano. Y ahí ya como cordero, era como cordero. Nos bajan de ahí, nos reciben los militares italianos. Muy correcto, muy caballeroso, no sé si lo que militar o policía. Nos dan café. Me acuerdo que me dieron un café y una galleta, que han sido lo más sabroso y rico que me he tomado en mi vida. Llamaba la atención que el sacerdote y la monja repartieron sotanas, la ropa que tenían la repartieron para cubrir a la gente, porque había hartas personas que se vestían para las noches. Mujeres con vestidos, gallos con ternos. Pero a las 2:30 de la madrugada aún quedaban cerca de 200 personas a bordo. 3 horas después la evacuación estaba casi completa, en medio de un caótico operativo en el que, según los sobrevivientes, salió a flote lo mejor y lo peor del ser humano. Y me dio mucha emoción la gente de edad. La gente de edad decía, vaya usted primero. Yo ya viví mucho, decían, vaya usted. Usted vaya primero. Era la gente con una generosidad increíble. El naufragio dejó 32 víctimas fatales y la mayoría de quienes fallecieron lo hicieron ahogados cuando el agua inundó los pasillos del barco o de hipotermia en el helado mar del enero italiano, pero algunos perdieron su vida por ayudar a otros. Mi hermano cumplió con su deber. Perdió la vida ayudando a otras personas. Obviamente estoy orgulloso de eso.
y creo que él también estaría muy orgulloso de lo que hizo. La ley marítima italiana indica que el capitán debe ser el último en abandonar el barco. Por esto Schettino recibió una dura condena en 2015, que fue ratificada 2 años más tarde por el delito de naufragio y negligencia consciente, que desencadenó en un homicidio múltiple. Provocó el naufragio del crucero y más encima, cuando los miles de pasajeros estaban en pánico, esperaban el rescate, el capitán abandonó el barco. Es la cadena de negligencias que finalmente le costarán 16 años de cárcel al capitán del Costa Concordia. Con alcuni naufraghi a casa mía. Poco antes del veredicto, sollozó mientras alegaba que la empresa Costa Crucero se había lavado las manos. Mientras el capitán de Puerto de Falco se transformó en un verdadero héroe por dejar en evidencia a Schettino, bautizado en Italia como el Capitán Cobarde. El villano de la historia, el capitán, ¿vale? Y el valiente o el héroe, que hasta el día de hoy día justamente le mandé un mensaje, que lo tengo en el Facebook, Gregorio de Falco, que para nosotros fue un elemento clave en que no hubiesen más muertes. Aunque lo que pasó es triste, como lo ha dicho el presidente, la administración pública y toda su articulación, incluida la Guardia Costera, demostró ser rápida y eficaz. Italia conmemoró los 10 años de esta tragedia con vigilias, misas y ofrendas florales en el lugar exacto en el que el crucero chocó contra las rocas. En 2013, la operación para enderezar el Costa Concordia con sus 14.500 toneladas involucró a unas 500 personas y costó cerca de 600 millones de euros. En el 2014 inició un proceso de 3 años de reciclaje y desmantelamiento de este barco, cerrando con esto uno de los capítulos más negros de la historia de la navegación.